nosotros Silvina Molina. ¿Estás por ahí, Silvina? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Silvina. Bueno, la voy a presentar. Silvina Molina es periodista, es editora de género y diversidades en TELAM, es consultora en género y comunicación, ha realizado consultorías para UNICEF, UNFA, PNUD, Amnistía Internacional, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, la iniciativa Spotlight de ONU y la OEA. Ha escrito libros y guías sobre periodismo de género, adecuado tratamiento de violencia de género y de la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, y es una de las fundadoras de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina, que es un espacio internacional en el que milita desde 2007. Recibió el premio Lola Mora en el 2013, a la trayectoria, ¿verdad, Silvina? A la trayectoria. A pesar de ser tan joven. Muy bien. Bueno, y la otra docente soy yo, es medio extraño esto, creo que me conocen la mayoría, pero por las dudas me voy a presentar a mí misma. Soy periodista y licenciada en comunicación especializada en género. Trabajo en la Defensoría del Pueblo, en el programa de Niñez, Adolescencia y Género, donde estoy a cargo de la coordinación de las capacitaciones del área de género. También en la Defensoría edito la revista Ciudad Violeta, que es una revista nueva de este año, con la agenda de género, que bueno, ahí la estamos armando con el área de comunicación y la adjuntía de Paula Streger. Y bueno, y también escribo en el diario Página 12 hace 20 años, así que por ahí algunas me conocen desde ese lugar. Soy escritora, también escribí algunos libros en relación a la cuestión de comunicación y género y algunos también libros de ficción. Bueno, voy a empezar yo, queda medio raro, pero bueno, así puedo recuperar las preguntas hacia el final, ¿sí? Voy a compartir un Power. ¿Está bien ahí? Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, la clase de hoy está planteada con un título bastante amplio que es Comunicación y Género. Obviamente que dentro de ese gran título hay un gran abanico de discursos desde lo comunicativo que podemos abordar. En este caso decidimos con Silvina repartirnos o dividirnos un poco los discursos, digamos, y las temáticas. Ella se va a concentrar en hablar específicamente de lo que pasa en el periodismo y yo voy a hablar de lo que pasa en la publicidad, que son como dos grandes ejes para abordar o meterse en esta temática. A ver. Ahí va. Bueno, y hablando de estereotipos, como les decía el otro día, en estas charlas nos vamos a repetir y vamos a resignificar y volver sobre las mismas cuestiones. Hablamos muchas veces de los estereotipos de género y claro, las publicidades o el discurso publicitario es uno de los grandes reproductores de estereotipos de género. Estos son dos ejemplos muy groseros donde nos muestra cómo todavía seguimos construyendo lo que es ser varón y ser mujer en nuestra sociedad, ¿no? Desde que nacemos. Ahí tenemos la campaña de Hayes, y luego esta de Carrefour, que generó bastante revuelo, seguramente la han visto, donde están todos los estereotipos juntos, ¿no? El hombre, los varones campeones y las mujeres en el hogar, cocineritas, ¿no? Las publicidades tienen muchos problemas para abordar
para mostrar imágenes de personas plurales, ¿no? Los estudios de género vienen trabajando y estudiando este tema desde que se hablaba de los estudios de las mujeres más que de género. Acá voy a recuperar algunas investigaciones, algunas más viejas y otras más nuevas, para ver que a lo largo del tiempo, si bien hay algunos cambios y ha habido avances en nuestra sociedad, y también ha habido avances en las publicidades, hay algunas cuestiones o algunos problemas que se mantienen a lo largo del tiempo. Esto es de una investigación de 2011, donde aparecen algunos de los principales problemas con el discurso publicitario. El tema de que el 85% casi de las mujeres que aparecen son jóvenes, ¿no? El tema de la edad y de la juventud por excelencia en las publicidades es uno de los grandes temas, ¿no? Las mujeres tienen que ser jóvenes para aparecer en las publicidades. Y otra de las cuestiones que encuentra este estudio es que las mujeres en general no aparecen ocupando lugares de saber, son voces masculinas quienes ocupan ese lugar, incluso hablando de cuestiones que tareas o cuestiones que en general son asumidas por las mujeres, ¿no? Bueno, el tema del espacio, ¿dónde ubicamos, dónde aparecen las mujeres, ¿no? En general aparecen en ámbitos domésticos, en la casa, ocupándonos de las tareas de limpieza, cuidando al marido, a los hijos, a todo el mundo. Y luego el otro gran problema es las mujeres como objetos sexuales, que directamente en algunos casos, como esta, que también tiene unos años, y la de Dolce & Gabbana, que provocó grandes revuelos también, directamente escenifican una violación, ¿no? Y bueno, y las demás es la esclavitud, son cuerpos, además, las mujeres muchas veces ni siquiera aparecen de cuerpo entero, aparecen pedazos de sus cuerpos, ¿no? Lo que remite a una cosificación de esos cuerpos. Luego recuperé una investigación un poco más reciente del año pasado, donde encontramos, y vamos a ver que hay cosas que se repiten o vamos encontrando otros problemas. Las mujeres, dice que solo esta investigación de Interbrand estudió 900 publicidades y además entrevistó a directores y directoras de empresas, ¿no? Y en general lo que encontró es que las mujeres son representadas como profesionales o vinculadas a tareas laborales solo en un 6% de las piezas analizadas. Siempre aparecen ligadas a cuestiones de belleza y estética, ¿no? Y también a cuestiones familiares, lo que decíamos antes, mayormente relacionadas con la cocina y vinculadas al rol materno. Ese es el otro gran eje, ¿no? Que aparece muy fuertemente estereotipado en las publicidades. Ya vamos a volver sobre eso. La investigación dice que el problema no es cuánto aparecen las mujeres estamos visibles en las publicidades, sin embargo, sino que el problema es el cómo. Acá dice que en realidad tienen presencia en la misma medida que los hombres. Yo diría que las mujeres aparecen más que los hombres en las publicidades. El tema es el tratamiento que se les da, ¿no? Y encuentra esa investigación 5, para resumir, gran resumen, 5 problemas. Por un lado, el varón está asociado a tareas de producción, está asociado a la autoridad y a la autonomía,
en oposición siempre a las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de estereotipos siempre estamos hablando de una construcción que se elabora por oposición a un otro. Miren en estas publicidades, donde las mujeres, como les decía antes, ni siquiera tienen cabeza prácticamente, ¿no? Acá está tapada, ni la vemos, es el hombre que la cuida, y ella parece casi un maniquí. Y del otro lado, este hombre nos muestra las piernas de su mujer, ¿no? A quien agarra desde de los tobillos. Por el contrario, las mujeres aparecen más vinculadas a tareas de reproducción, como decíamos antes, la maternidad, educación, la cocina o las compras. Y el tema es, por ejemplo, ¿cuál es el estereotipo de madre que fomentan las publicidades? Y esta campaña del año pasado, del Día de la Madre de España, es tremenda, porque miren lo que, según el Corte Inglés, es ser una madre. 97% entregada, 3% egoísmo y 0% quejas, ¿no? Ese lugar de sumisión de las mujeres bajo el rol materno. Por suerte en los últimos años ha habido muchos libros y producciones que nos corren de esa idea de maternidad negada. De hecho, por estos días salió uno de Ro Ferrer con ilustraciones, ¿no? De mamás malas. Pero bueno, hay todo el tiempo se nos quiere volver a ese lugar, o nos sorprende, por lo menos a quienes venimos trabajando en estos temas hace tiempo, nos sorprende que todavía aparezca esta publicidad, una publicidad que esté promoviendo este tipo de maternidad, ¿no? La falta de autonomía de la mujer es muy notoria, y otros problemas, no hay diversidad en todo sentido, todas parecen una mujer estándar, que será joven, será flaca, será blanca, y básicamente ese es el estándar. Bueno, repite, encuentra el mismo problema, este estudio, las mujeres aparecen mudas y sin voz, y están sonrientes, dice, siempre están bien, salvo cuando son profesionales que son serias. Bueno, el tema de la edad, que lo mencioné así al pasar, es un gran tema, ¿no? Como la exigencia de nuestra sociedad para las mujeres en relación a la edad o al aspecto que se puede tener a cierta edad, o a las cosas que podemos o no hacer cuando pasamos de cierta edad, cada vez es más baja la edad, ¿no? 40, 50, es un gran tema. Este año, no sé si se acuerdan que salió la tapa de la revista Gente o Caras, ya no me acuerdo, con Cecilia Roth, irreconocible, era otra persona con tanto Photoshop que le habían hecho, ¿no? Y eso generó mucho revuelo, pero todavía sorprende, pero sigue pasando que hay alguien en esa revista, o muchas, que considera que es mejor que Cecilia Roth parezca una chica de 30 años que esa señora de 65 años bien puestos que es. Bueno, y entonces recupero acá una campaña que después se las puse en la bibliografía, si la quieren ver, es muy linda, de la empresa Natura, que dice, ¿vieja para qué? ¿Quién define que sos vieja para ser vos? ¿No? Entonces, es importante porque las campañas, las cremas anti-age son nefastas en general hacia las mujeres, ¿no? Y en cambio esta es una crema anti-age, pero que enfoca el tema desde otro lugar, y me parece que está bueno también recuperar cuando algunas cosas se hacen bien. Bueno, y después también
¿qué pasa con la diversidad sexual en las campañas? La verdad que en general hablamos de, no hay estudios para abordar esta cuestión. Este estudio es muy reciente, lo encontré en una nota de Telam, así que ahí lo busqué, donde Facebook, un área de Facebook, hizo un estudio para analizar qué pasa con la diversidad sexual en las publicidades y cómo se ve. Dice que solamente la diversidad está presente en el 0,33% de las campañas en toda Latinoamérica. Y que además, en general, cuando aparece también de manera estereotipada. Varones gays afeminados, mujeres trans ultrafemeninas, lesbianas masculinas, o siempre hay una cuestión de la promiscuidad en relación a la diversidad sexual. Estos son algunos problemas que aparecen. Y también hay otra cuestión que me parece que esta publicidad acá les traje otro ejemplo, que es el de Zona Jobs. No sé si recuerdan este aviso, que es bien interesante, porque es una chica trans, es una agencia de empleos, ¿no? Y lo interesante es que es una chica trans, pero no está hablando de su identidad de género, ¿no? Está hablando del problema de conseguir trabajo. Y eso es un giro que para mí es muy importante, porque para no seguir encasillándonos. Al lado tenemos la campaña del año pasado por el Día del Orgullo. La marca Sprite, creo que era así, elige la conmemoración del Día del Orgullo, y saca una publicidad muy bella, promoviendo o hablando de por qué este día, ¿no? Este Día de la Diversidad. Que es muy interesante también. Las rescato como dos campañas positivas, pero bueno, la diferencia es, nos centramos, ponemos a personas que tienen una identidad de género diversa o disidente para hablar del tema que los concierne o les concierne, o me parece que un salto o un paso más es que puedan hablar de cualquier otro tema, ¿no? No solamente centrarse en estas cuestiones, como es en el caso de Zona Jobs. Yo le puse tiempos diversos a esta filmina porque, bueno, como les decía, me interesa rescatar que hay cambios, pero también tenemos que decir que hay todavía sigue habiendo muchos problemas. No sé si recuerdan, acá abajo está la campaña. Uy, ¿qué hice? Hice algo raro. No, se ve, ¿eh? Se ve. En mi máquina es. Bueno, En tu máquina, se ve. hablo, hablo ciega. Bueno, ahí abajo lo que puse es la campaña del 2018 del Mundial de Fútbol de Teis Sport. No sé si se acuerdan de esa campaña. Fue muy fuerte lo que pasó, porque fue la campaña de Teis Sport para acompañar el Mundial de Fútbol, y sin embargo estuvo un par de horas en el aire, y tuvo que ser bajada. Fue bajada del aire, una campaña muy cara, pero fue bajada del aire por quejas en las redes sociales y también de la Embajada de Rusia. La campaña intentaba jugar con la homofobia, o intentaba dar una mirada superadora, entre comillas, ¿no?, de la homofobia, pero sin embargo no lo logró, y justamente lo acentuaba, y aparte banalizaba un tema que en Rusia no tiene ninguna gracia, ¿no? Porque sabemos que en Rusia persiguen y ponen presos a los homosexuales. Así que bueno, esa campaña fue muy
fue un hito muy importante porque no es tan fácil que una campaña sea bajada del aire, sobre todo cuando hay tanta plata invertida. Sin embargo, bueno, creo que marcó un antes y después. Estamos como en otro contexto. Hay avances y hay retrocesos, pero bueno, hay cosas que ya no se toleran, ¿no? Me parece que esa es como una señal. Yo estoy acá con mi máquina colgada, les cuento. Voy a ver cómo sigo. A ver. Ahí va. Se ve, a ver, se te ve también como que estás, tu imagen, Sonia. Bueno, vamos a esperar que vuelva Sonia. Sí, si no, Silvina, arrancá vos y vemos si te vuelve a conectar Sonia. Dale, pero lo que necesito es sacar el power de Sonia para poner el mío. A ver si puedo hacerlo yo. A ver si se lo podés bajar. Bueno, y mientras tanto agradezco muchísimo a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, muchísimo al equipo de género y de niñez, a María Elena Dadeo, a Sonia, a todo el equipo que trabaja. Ahí lo están viendo, ahí lo vieron todos que se fue o soy yo sola. Sí, se fue. Listo. Se fue. Así que voy a tratar yo ahora de compartir, después me avisan si vuelve Sonia. Bueno, agradecerles muchísimo. Siempre está bueno encontrarnos, pensar. Yo traigo aquí algo de mi experiencia de muchos años haciendo periodismo de género. Lo que no puedo es ponerlo ampliarlo. Pero bueno, no importa. A ver, ahí está. Ahí está. Bueno, yo no quiero repetirme con algunos términos, como les decía Sonia, que ustedes ya vienen charlando, ¿no? Que es género, perspectiva de género, estereotipos, etcétera, etcétera. No quiero retomar eso. Lo vienen hablando, entonces el tema acá es cómo lo incluimos en la comunicación y fundamentalmente en el periodismo. Bueno, cuando hablamos de un periodismo con perspectiva de género, no estamos hablando de un periodismo solo de mujeres, de ninguna manera. Estamos hablando de un periodismo que es inclusivo, y ahora vamos a profundizarlo un poco, en donde tenemos que involucrarnos todas las personas, seamos mujeres o no, que ejercemos el periodismo o que hacemos comunicación, porque todas las personas comunicamos, aún comunicamos con nuestros silencios. Y quizás muchas de las personas que están en la sala o hacen comunicación o hacen periodismo o son fuentes para el periodismo, comunican de alguna manera. Entonces este es un proceso donde nos involucra a todas las personas. Para quienes somos profesionales del periodismo, es muy interesante porque nos invita a reaprender permanentemente la profesión, porque como va cambiando el mundo, como va cambiando la sociedad, nuestra responsabilidad como periodistas es mostrar esos cambios sociales. Entonces nos obligan a replantearnos muchas prácticas periodísticas, a pensarlas y a repensarlas. Ni siquiera definición, pero un eje que les quiero dejar para que se den una idea es cómo una misma realidad puede tener distintas miradas si aplico la perspectiva de género. Y ahora voy a ir con algunos ejemplos. Por lo tanto, puede estar en todos los temas y tiene que estar en todos los temas que tratamos como periodistas y comunicadores, tiene que estar en todas las secciones, en un marco, como venía diciendo Sonia, de audiencias muy activas. Esto de repensar el periodismo vivimos y hacemos comunicación y periodismo con audiencias absolutamente activas que bajan campañas, que critican notas, que critican algunas coberturas periodísticas inmediatamente a través de las redes sociales, por ejemplo. Y ese es el contexto en el que estamos trabajando. No tenemos tiempo acá, pero hay una historia muy rica y muy interesante del periodismo de género, sobre todo una historia muy rica latinoamericana. Pero sí quiero decirles que son muy valiosos, siguen siendo muy valiosos, y así empezó a activar el periodismo de género y el periodismo feminista en Latinoamérica con sus propios espacios, ¿no? Sus propias radios, sus propios sitios online.
algunos suplementos especiales, como todavía tenemos en Argentina, las 12 en página 12, que es el único creo que ha sobrevivido en América Latina y el Caribe, pero hoy muchas pensamos que ya estamos en esta instancia, por suerte, de que los cambios sociales son tan rotundos, entonces esa perspectiva de género no solo tiene que estar en una sección especial, tiene que estar incluida en todas nuestras coberturas. Ese es el desafío. Pero además, cuando decimos que es un periodismo inclusivo, ese buen periodismo que propone esa mirada de género habla de lo que las ciencias sociales, muchos términos de las ciencias sociales fuimos incorporando a la comunicación y al periodismo, llama interseccionalidad. ¿Qué es esto? Que somos una rica sociedad variada. Entonces no solo hablamos de cómo una realidad afecta a mujeres, a hombres o al colectivo LGBTIQ+, sino que también tenemos que hablar de qué está pasando, cómo impacta esa realidad en pueblos originarios, en personas con discapacidad, en personas mayores, en niñeces, en adolescencias, a las poblaciones rurales, a las poblaciones migrantes. Es decir, esa gran variedad que somos como sociedad tiene que estar. O sea, ¿cuántas veces ven ustedes, escuchan o leen notas en donde se le pregunta a los pueblos originarios sobre economía, por ejemplo? Ahí también hay estereotipos de que hay representantes de distintas poblaciones que solo pueden opinar de un determinado tema. Y no es así. Entonces, la interseccionalidad es eso, es ese cruce al cual nos ha invitado el periodismo de género, que nos permite ver que además no somos tampoco una única mujer. Somos mujeres migrantes, somos mujeres originarias, somos mujeres rurales. Y eso enriquece la profesión, eso enriquece las coberturas que hacemos, eso enriquece a cualquier medio de comunicación, porque en general no se está haciendo. Entonces, cuando un medio muestra una agenda distinta, le va bien, le va muy bien, y hay ejemplos en el mundo. Ahora vamos a ver algunos. Esto es un ejemplo de muchos que les podía traer por el poco tiempo que tenemos para hablar de tanto, ¿no? Esto que les venía diciendo, cómo la perspectiva de género aplicada a la comunicación y al periodismo atrae otros temas, atrae otras voces a las coberturas. National Geographic invitó a un grupo de personas especialistas en historia a que revisara y analizara la cobertura que venía haciendo la revista. Y la conclusión fue esta: durante décadas nuestra cobertura fue racista. Para superar nuestro pasado debemos reconocerlo. Entonces, National Geographic y otros medios muy grandes han comenzado a revisar sus prácticas periodísticas en lo que hace a la inclusión de género y a la inclusión de las diversidades que somos como sociedad, y a partir de ahí dice, bueno, nos equivocamos, era otro mundo, era otra sociedad, y ahora vamos a hacer cosas para mejorarlo. Voy a hablar muy poquito, y ahora vamos a ir retomando esto de los ejemplos en los medios, porque me pidió Sonia, muy poquito de lenguaje inclusivo y no sexista, porque es todo un tema. Y a mí me gusta mucho esta frase de Macota, que era una militante por el antirracista de Bahía de Brasil, y sobre todo cuando hablamos del lenguaje, ¿no? Todas las personas, yo les decía recién, comunicamos cuando hablamos, comunicamos también cuando nos callamos, y hay maneras de decir las cosas. Una cosa es decir, yo soy descendiente de esclavo, y otra cosa es decir, yo desciendo de seres humanos que fueron esclavizados. Y se supone además que quienes trabajamos en periodismo y en comunicación tenemos que saber manejar las palabras, los sentidos, el contexto en que decimos las cosas. Entonces siempre me gusta introducir el tema con esta frase para que pensemos y nos corramos del estereotipo de que cuando hablamos de lenguaje inclusivo solo hablamos de todos, todas, todes. Eso es muy chiquito y eso es incorrecto, además, y no es solo eso. El lenguaje, por un lado, tiene que ser inclusivo. Tenemos en el periodismo y en la comunicación que usar un lenguaje inclusivo. Para eso hay convenciones internacionales, hay convenciones de personas con discapacidad, personas mayores, pueblos originarios, migrantes, niñez, adolescencia, LGBT, etcétera, etcétera. Y en esas convenciones, esas personas nos dicen cómo deciden ser llamadas, cómo quieren ser nombradas. Por ejemplo, en la Convención de las Personas con Discapacidad está clarísimo que no quieren que hablemos de personas con capacidades especiales, no quieren que hablemos de personas no videntes, porque eso no existe, quieren que hablemos de personas ciegas, de personas usuarias de silla de ruedas, etcétera, etcétera, personas sordas.
Porque primero está la persona, y así en las distintas colectivos que podemos hablar o los distintos grupos poblacionales que podemos hablar. Primero está la persona. No lo define su discapacidad o no lo define su origen étnico, racial. Primero está la persona. Entonces, ese lenguaje inclusivo tiene que estar en nuestras coberturas, porque el manejar estos conceptos es una cuestión de poder. Quien tiene la palabra, quien maneja la palabra, tiene el poder. Si en este contexto de pandemia soy periodista y tengo mucha audiencia, o muchos lectores, o muchos oyentes, y yo digo que las vacunas no sirven, estoy manejando un poder que no tiene mi audiencia. Y eso lo sabemos en el periodismo y está bueno. Pero sí hay un poder en las audiencias, porque la comunicación es un derecho humano. Y el poder también y sobre todo está en nuestras audiencias. Y ese es un proceso que estamos recuperando en este sentido. Entonces, el lenguaje es inclusivo por todo esto que les digo, pero además es no sexista. Van acompañados. Entonces, el lenguaje inclusivo y no sexista es una construcción social, va cambiando. Antes no había mujeres juezas, entonces la palabra juezas no la necesitábamos, y ahora sí la necesitamos, y así podría darles muchísimos ejemplos, es muy dinámico, condiciona el pensamiento. ¿Por qué nos importa tanto esto del lenguaje inclusivo y no sexista? Porque nos condiciona la manera de ver el mundo y nos condiciona, por tanto, la manera de comunicar. Y da identidad, y todas las personas necesitamos tener nuestra identidad. Y lo vemos, un poco lo venía contando Sonia, el poder que tiene el lenguaje, porque el lenguaje no solo es la palabra, el lenguaje es la imagen que elijo en una foto, en un video, es la música que elijo para musicalizar un informe en un portal web, por ejemplo, es la imagen que elijo para difundir las noticias en las redes sociales. Y además ese lenguaje inclusivo, escrito, oral, en imágenes, en la música, tiene que ser no sexista. ¿Qué es no sexista? Es sexista cuando se utilizan expresiones que menosprecian, que humillan, que estereotipan a las mujeres, y cuando se invisibiliza, porque lo que no se nombra no existe, es un gran eslogan de las distintas lingüistas y semiólogas y filólogas feministas. Lo que no se nombra no existe. Hoy por suerte, por lo menos aquí en Argentina, eso está muy visible. Es decir, cuando el presidente sale reunido con funcionarios y son todos hombres, queda muy palpable en la imagen que ahí hay grandes ausentes, que son las mujeres. Y hay mujeres en el gabinete y hay mujeres, por supuesto, en todas las áreas del gobierno que tendrían que estar ahí. Y de hecho, hay un reclamo social en ese sentido que en general es escuchado. Entonces, quédense con esta idea, quizás en algún momento la podamos profundizar. El lenguaje es inclusivo y además tiene que ser no sexista. Bueno, les quiero contar brevemente qué pasa en general en los medios de comunicación, porque desde qué lugar nos paramos a hacer comunicación inclusiva, de género, etcétera, etcétera. ¿Desde qué lugar lo hacemos, no? Digo, en un contexto de medios de mucha precarización, muy profundizada ahora en la pandemia, los medios de comunicación están en crisis hace muchos años, hubo muchos cierres de medios, hubo despidos de periodistas, o hay periodistas que tienen que hacer múltiples tareas para poder llegar a fin de mes, es decir, no está solo el periodista que gana un montón de dinero y tiene un programa en la tele, no, por suerte somos muy diversos, este país es muy diverso, y es muy distinta la situación de un periodista que trabaja en Salta a quien trabaja en un medio nacional, por ejemplo. Una de las cosas que nos une es la precarización y la mala paga, ¿no? Pero bueno, en ese contexto, hacer un periodismo inclusivo, yo los invito a que piensen en sus equipos de trabajo, quienes trabajan, digo, en sus equipos de trabajo en general, sean o no periodistas, y se lleven esta especie de repaso, miren a sus equipos de trabajo y díganme cuánto porcentaje de género y diversidades hay en sus equipos de trabajo, quién ocupa cargos, ¿no? Es como en la publicidad, sí, la mayoría son mujeres, ahora, ¿en qué lugar están puestas esas mujeres? En los cargos, sí, hay un montón de compañeras, pero ¿qué lugar ocupan esas mujeres? En el caso de los medios, ¿quién tiene el protagonismo en el horario central? ¿Quién firma las notas? ¿Quién firma las notas de opinión? ¿Quién editorializa en los medios? ¿Qué pasa en las secciones de fotografía, de cámara, de operación técnica, por ejemplo, en la radio, en las páginas web?
¿quién está ahí? Hay diversidad, hay mujeres, hay varones. Hay personas con discapacidad trabajando en sus equipos, hay personas migrantes, hay personas afroargentinas, hay personas de pueblos originarios. Los salarios son iguales para todas las personas. Y en este momento de pandemia, entre tantas cosas que dejó a la luz, es el famoso tema de los cuidados también, que es parte de la agenda feminista de hace muchísimos años y que ahora quedó clarísima. ¿Quién cuida a niñas, niños, adolescentes, a las personas mayores, a las personas con discapacidad? Lo dicen estudios internacionales hace muchos años, las mujeres. Y encima ahora tenían que ser también acompañar a las maestras en el proceso educativo, ocuparse de la casa, ocuparse de los chicos, trabajar si fuera de casa, quedarse dentro de la casa, ¿no? Una encuesta que salió en España dice que cuando empiezan a abrir en España la cuarentena, los hombres se peleaban por salir a hacer compras, porque claro, querían salir, de pronto querían ir todos al supermercado, ¿no? Bueno, esta realidad tiene que ser acompañada por las empresas en general o por los organismos en general y también por los medios periodísticos, que pueden ser empresas privadas o públicas, pero que son empresas. ¿Hay permisos maternos parentales? O sea, ¿tiene el mismo permiso una mujer que decidió ser mamá que un hombre que decidió ser papá? Porque es injusto para los varones que tengan tan pocos días de permiso como padres cuando eligen tener un bebé o adoptar un bebé o un niño. Porque entonces no pueden compartir este proceso de cambio social que necesitamos, que es que nos comprometamos todas las personas más allá de nuestra elección de género o sexual. ¿Hay jardines materno-paternales en las empresas donde trabajamos para que podamos trabajar con mayor tranquilidad? ¿Hay lactarios? ¿Hay protocolos para prevenir la violencia de género, para activar cuando hay casos de violencia de género? Bueno, todas estas cuestiones tenemos que pensarlas, tenemos que charlarla con los equipos, porque nos paran en un lugar para trabajar en general y nos paran en un lugar también muy especial para hacer periodismo. Yo traje un solo ejemplo han salido otros estudios de cómo están compuestos los medios argentinos, pero este a mí me parece el más completo, es el que hizo el año pasado Reporteros Sin Fronteras con Tiempo Argentino, y extraje la parte de género. Digo, lo traje porque tuvieron la oportunidad de relevar muchos medios, entonces es bastante representativo. 52 medios relevó este estudio, ahí lo tienen abajo, lo pueden ver online, está muy bueno, es muy interesante, tiene muchas carpetitas para ver. En esos 52 medios había solo 11 accionistas mujeres. Y el 88,5% de los casos son los varones los que definen la línea editorial de ese medio, y en solo 6 medios hay mujeres que ocupan cargos de CEO, gerente de contenidos o secretaria de redacción. Es nada, 6 mujeres en 52 medios es muy, pero muy poco. ¿Qué pasa en las radios? A ver, quien le gusta escuchar radio va a estar más atento ahora. Este trabajo lo hace un equipo de compañeras que se llaman Nos Quemaron por Brujas, lo hicieron ahora para agosto, que fue el aniversario de la radio. Monitorearon 14 programas de AM y FM de la primera mañana, los más escuchados, y tiene también, lo pueden buscar online, es muy interesante, yo traje solo un cuadro, pero la conducción sigue siendo casi en un 80% absolutamente masculina. Solo 22% de mujeres en la conducción. Y lo que ha ocurrido con todos estos cambios sociales, a partir del Ni Una Menos y de todo lo que está pasando en Argentina y en Latinoamérica y en el mundo con las reivindicaciones de igualdad, es que muchos programas han incorporado columnistas de género. Ahora, lo que a mí me pasa en general, no en todos los programas, es que cuando escucho es como, hola, ¿qué tal, fulana? ¿Cómo estás? Bueno, la columna de fulana de tal. La compañera hace su columna y le dice, ay, qué bárbaro, o qué interesante, o lo que sea, y se va. Es decir, no se involucra el conductor, en general. Que es lo mismo que les decía al principio de cuando digo que la perspectiva tiene que estar en todos nuestros contenidos mediáticos, tiene que involucrarse. Por supuesto que hay excepciones, ¿no? Pero en otros casos no, pasa esto. Es como, listo, terminó la columna, ya está, cumplimos. Esta herramienta, hay muchas herramientas tecnológicas ahora para medir la igualdad en los medios. Lo tiene el Financial Times, lo tiene la BBC, lo tienen medios canadienses, bla, bla, bla. Este es argentino y se está replicando en distintos lugares de Latinoamérica. Es un bot, es un robot, un bot,
que lo pueden encontrar en Twitter como Columnistos, que lo que hace es barre las notas de opinión por ahora de estos diarios, Clarín, La Nación y Página. Y dice cuántas mujeres firman notas de opinión. Bueno, fíjense que esta, que tiene un mes, en la página de Clarín, ayer publicaron 5 columnas de opinión, solo una firmada por mujeres. Hace un análisis cuantitativo que lo que permite después, si se junta con otros estudios y análisis que se hacen, lograr hacer un análisis cualitativo. Lo que pasa en la publicidad también pasa en los medios, ¿no? Este es un informe, el Monitoreo Global de Medios, que tiene 5 años y que ahora se hizo en medio de la pandemia y que no sé si los resultados van a estar a fin de este año o principio del año que viene. Es el monitoreo más grande que se hace de medios a nivel mundial. Y esta conclusión en cuanto a la edad es que predominan las jóvenes, porque los varones pueden ser adultos mayores, ¿no? En la televisión, pueden estar pelados, pueden tener canas, bueno, ahora nos hemos revelado bastante con las canas, estamos todas empoderadas con las canas, pero pueden tener canas, pueden ser pelados, pueden tener un cuerpo que no sea hegemónico, pero a las mujeres se les exige otra cosa. Y una cosa es la mujer que elige usar un escote, una minifalda, un taco para hacer televisión porque lo elige y porque le gusta y está muy bien, y otra cosa es que te lo impongan, que si querés hacer conducción de un noticiero tenés que usar el escote, tenés que usar la minifalda y tenés que usar el taco. Esto está generando también reacciones, por ejemplo, les traje este ejemplo de la BBC, se llegaron a hacer incluso, hubo duras críticas a la BBC y hubo toda una campaña interna de la BBC ante esta realidad. Pero esto existe y esto también pasa dentro de los medios. Y un problema que estaba muy invisibilizado hace muy pocos años, yo durante 10 años fui voluntaria en la red de periodistas de género donde estoy, junto con colegas mexicanas, de un proyecto de visibilizar y acompañar a las mujeres periodistas víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque antes los organismos internacionales, las federaciones de prensa, hablaban de violencia periodistas, pero no identificaban la particular violencia que tiene hacia las mujeres periodistas. Es muy particular la violencia que reciben en general las mujeres periodistas, y no hablo solo de ataques sexuales. Es muy particular en muchos sentidos. Bueno, esto por suerte está ahora en todos los organismos internacionales, ustedes van a ver que se hace una diferenciación por sexo, por género. Esta es como una muy completa de la Federación Internacional de Periodistas, que dice que una de 2 mujeres ha sufrido acoso sexual, maltrato psicológico, troleo en línea y otros tipos de violencia en el trabajo, ya sea dentro de la redacción o haciendo trabajo periodístico. Y esto se incrementó en pandemia. Estos 2 informes, que los pueden buscar online, son de ahora, de hace un mes, 2 meses. El coronavirus aumentó la desigualdad de género en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque las periodistas también cuidamos, o cuidamos niños, o cuidamos a nuestros adultos mayores, etcétera, etcétera. Entonces también sufrimos el impacto de la desigualdad como cualquier persona que trabaja. Y cómo se ha deteriorado además la salud de muchas personas que hacen periodismo. Hay informes muy interesantes que están saliendo en este sentido y que pone esto de, bueno, pongamos en debate estos temas, hablemoslo y normalicemos que quienes hacemos periodismo somos personas y nos pasan estas cosas. ¿Y qué políticas van a adoptar los estados y los medios privados para que tengamos buenas condiciones laborales? La violencia en línea es lo más grave que nos está pasando hace muchos años, sobre todo a las mujeres. Lo que pasa, hay informes, este es de Reporteros Sin Fronteras, pero hay algunos, uno último de UNESCO, que todavía no lo terminé de leer, que está muy completo, pero lo que pasa es que muchas mujeres dejan de hacer periodismo por la violencia que reciben en línea, se autocensuran, hay temas que dicen yo este tema no lo trato más, y cuando eso pasa, cuando hay vergüenza, cuando hay autocensura, cuando alguien deja un espacio periodístico y si lo deja y si la atacan seguramente estaba haciendo un muy buen trabajo, coincida o no con ella, pierde la sociedad, perdemos como sociedad, ¿no? Como sociedad nos están quitando libertades y derechos y por eso hay que denunciarlo y hay que acompañar y hay que exigir acompañamientos a quien le correspondan de estas situaciones. Bueno, también están pasando cosas buenas en los medios, que son los procesos igualitarios, lo que se llaman editoras de género,
corresponsales de género en algunos medios, jefas de género en otros medios. El primer medio que lo tuvo fue New York Times, el que crea esto, precisamente a partir de una serie de denuncias que hubo en medios norteamericanos, donde empezó a hablar una periodista de los abusos que había sufrido durante muchos años, y eso se empieza a replicar, y empiezan a hablar otras y otras y otras. Entonces el primero que toma la posta de decir, bueno, nosotros también tenemos problemas de violencia y abuso, no solo escribimos sobre lo que pasa afuera, sino que dentro del medio lo tenemos, fue New York Times. Y eligió a Jessica Bennett, que es la primera editora de género. En Argentina la primera fue, o es, Mariana Iglesias, en Clarín, creo que ya hace un año que está Mariana, y después si hay en La Mañana, perdón, El Tribuno de Jujuy, el Diario de Río Negro, los medios públicos de Resistencia, Chaco, y en los medios de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Cuyo. Creo que no me estoy olvidando de ninguna. Infobae tenía, pero ya no tiene, editora de género. Bueno, y yo desde el 27 de febrero soy la editora de género. Y diversidades por todo lo que les dije al principio, no solo diversidades sexuales, de la agencia Telam. Estamos ahí en un proceso en construcción muy interesante. Y otra figura interesante en los medios, en un país en donde nuestros medios no tienen cultura de tener defensoras de lectores o de audiencias. Si vemos un poquito nada más algunos medios colegas latinoamericanos, ni hablar países nórdicos y demás, hay una gran cultura de tener defensorías en los medios de comunicación, que es eso, ¿no? Entender la comunicación como un derecho y que la audiencia, lectoras, lectores, tengan una manera, alguna persona que los represente y puedan decir lo suyo sobre ese medio. La única caso que tenemos en Argentina es Perfil, que tiene una defensora de género que fue Diana Mafía, la filósofa feminista Diana Mafía, la primera. Y lo que ven acá es un hilo de Twitter que hizo la colega de Patricia Bali, muy interesante, contando lo que fue pasando dentro de la redacción, cuando Diana se hace cargo, cómo fueron cambiando algunas conductas, algunas maneras de relacionarse dentro de la redacción, y pone como el último ejemplo que después de mucho pedido logran un lactario en Perfil. Bueno, ahora la defensora de género es la médica feminista Mabel Bianco, es una decisión de Perfil, no tiene periodistas como defensoras de género, sino que elige referentes del feminismo. Estas son algunas cosas interesantes que están pasando dentro de los medios de comunicación. Y hacia afuera, rápidamente, cuando les decía de la importancia del lenguaje, de la inclusión de género, fíjense que Vogue elige a esta actriz de 85 años para ser tapa, o sea, las mujeres adultas también pueden ser tapa de una revista de moda. Yalitza Aparicio, la protagonista de Roma, también fue tapa de Vogue, además con su ropa, ¿no?, muy de Oaxaca, del lugar donde es ella, ¿no? Ella es una mujer indígena. Y también fue tapa de la revista Hola, Yalitza, fue cuando la película ganó el Oscar, ¿no? Pero ¿qué pasó? La revista Hola hizo Photoshop, la adelgazó y le blanqueó la piel. Y eso generó, vuelvo a lo de las audiencias activas, generó un repudio mundial de la misma protagonista, pero además de las audiencias a través de redes sociales y demás, para con la revista Hola. Esto es muy nuevo, tiene unos pocos días. Ella es la primera ministra de Finlandia, es feminista, es muy reconocida por las políticas, por su trabajo como política, es hija de una pareja lesbiana, entonces la atacan mucho, y cuando ya no saben cómo atacarla, ahora era el escote, ¿no? Porque tenía un escote. Y me hice esa captura de Google y me pareció simpática porque hay medios que ni siquiera se animaron a poner la foto, ¿no? Por el escote sin sujetador, sin corpiño. ¿Ustedes se imaginan? Porque una de las técnicas para saber si estamos haciendo un periodismo inclusivo, si estamos usando un lenguaje inclusivo, no discriminatorio, no sexista, es lo que llamamos la regla de inversión. ¿Ustedes se imaginan una nota así en un político? ¿Hablando de un político? No. Y esto sigue ocurriendo, porque creemos que avanzamos mucho, pero esto sigue ocurriendo. No paramos un segundo a pensar,
voy a hacer una nota del escote de la primera ministra, y del varón lo haría de un político. Porque lo que reflejamos en el periodismo es lo que está pasando en el mundo. Entonces, si el presidente del Parlamento de Nueva Zelanda le está dando la mamadera, que no era ni siquiera de él el bebé, era de un parlamentario que había pedido la palabra, esas cosas pasan, y esas cosas nos hacen bien como sociedad, porque esos hombres existen, ese parlamentario llevó al bebé a la sesión, y un varón le dijo a su compañero, bueno, mientras usted habla, démelo que yo le doy el biberón. Eso pasa y eso tenemos que mostrarlo. Y todavía sigue siendo extraño, o sea, todos caminamos por la calle, bueno, ahora no tanto por la cuarentena, pero vemos sobre todo a los chicos jóvenes, van con sus bebés en la guagua o paseando a sus bebés y le cambian pañales y están en un café tomando un café con un amigo, tomando cerveza. Y eso también es parte de la realidad, y cuando la queremos ocultar o precisamente estereotipamos como desde la comunicación, le estamos haciendo mucho mal también a esos varones. Todavía es noticia, por ejemplo, que el primer ministro de Luxemburgo y la primera ministra de Serbia se convierten en noticia porque tienen parejas del mismo sexo. Y a mí me parece muy interesante el rol, por eso puse la foto, del hijo del presidente en lo que hace a la influencia que tiene en el discurso y en algunas decisiones que toma el presidente. Porque ahí se ve esto de que decimos en feminismo lo personal es político, ¿no? Es una manera de vida, y esa manera de vida tiene que plasmarse en las decisiones que tomemos, como presidente de la nación o como periodista, ¿no? Hay que tener coherencia, y a mí me parece que hay una influencia muy fuerte de su hijo. La Tecla, que es una publicación progresista, así que a mí no me gustan mucho los motes, pero bueno, digamos, saca esta tapa y dice, las mujeres de Kicillof, ¿no? Y ahí está. Las mujeres de Kicillof son las ministras de Kicillof. Bueno, la verdad que todas son prestigiosísimas políticas, algunas prestigiosísimas, y no son las mujeres de nadie, mucho menos del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tuvo muchísimas críticas, incluso de las mismas protagonistas. Por ejemplo, la ministra de Mujeres de la provincia, Estela Díaz, dice: si hay un ministerio de mujeres es justamente para trabajar contra la discriminación, el sexismo y por la igualdad. La tapa de la revista, al nombrarnos a las ministras como las mujeres desvaloriza nuestras trayectorias y saberes. Y propone lo mismo que les decía antes. ¿Ustedes se imaginan una nota, una tapa, los varones de Kicillof? No. Esta también es maravillosa, esto era en campaña. La esposa de Massa despegó a Cristina del robo a su casa, bla, bla, bla. La esposa de Massa es Malena Galmarini, que también es una muy prestigiosa política, y esto es más allá de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con ella. Es una prestigiosa política, no es la esposa de solamente, ¿no? Y en deportes hay un montón, podríamos quedarnos mucho tiempo con el deporte, pero a mí me parece el más simpático. Sobre todo en un momento de tanto auge del fútbol femenino, que hace tantos años que las chicas la vienen peleando, ¿no? Missy Wayne y una mujer, candidatos al mejor gol del año en Europa. Otra vez lo mismo. Ustedes se imaginan diciendo tal, y un varón, candidatos al mejor gol del año en Europa. Bueno, y este sitio, la filmina abajo esta, que es de periodismo, de fútbol femenino, hace la regla de inversión. Camila Vil, que además es una prestigiosa jugadora, y dos hombres candidatos al mejor gol del año en Europa, ¿no? Como para mostrar la no inclusión de esta noticia. Esto es un editorial y es muy fuerte porque el editorial es lo que piensa el medio, ¿no? En un diario. Entonces dice, niñas madres con mayúscula, cuando empezaron a conocer en Argentina los altos índices que tenemos de niñas madres. Si es una niña madre, es una niña violada. Sobre todo en las provincias del norte tenemos un problema muy grande, que es un problema de política de salud, de política de desarrollo social, es un tema que preocupa a organismos de Naciones Unidas, por eso fomentan los estudios y que se conozcan las cifras. Entonces la Nación hace halaga lo que es ser una niña madre, y fue muy criticada esta editorial, no solo en redes sociales, sino también por periodistas del diario.
Y no es la primera vez que pasa en La Nación y en otros medios. O sea, los mismos periodistas se despegan de la línea editorial del medio y dicen, yo no estoy de acuerdo con esto. Esto no es así. Y eso también es algo interesante que está pasando en los medios y que a mí me parece bueno que nos acompañen cuando eso pasa, ¿no? Bueno, esto un poco, Sonia contaba de Cecilia Roth, esto le pasó a Caras hace poquito, con la tapa de La princesa de los Países Bajos, dice la hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size. Además, digo, es una chica que es brillante, se está preparando para ser reina, entonces estudia, habla no sé cuántos idiomas, hay muchísimo para decir de la princesa de los Países Bajos, pero se detienen en su cuerpo, en un cuerpo que el medio considera que no es el hegemónico. Y una de las reacciones vino de Rial, de Jorge Rial, que una de sus hijas tiene un problema de obesidad, y él lo ha hablado, y una de sus hijas lo ha hablado, y ahí vuelvo a esto de cómo influye cuando las cuestiones personales nos tocan muy de cerca, y cuando sos un comunicador o sos un político, cómo te impactan las decisiones que tomás. Fue un escándalo, y finalmente Liliana Castaño, directora de Caras, hace una nota de disculpa. Yo extraje en el recuadro rojo, ustedes tienen parte de la nota de disculpa en donde dice, bueno, estamos aprendiendo, nos equivocamos. Lo hace después de primero haber dicho que no era para tanto, tratando de justificar la nota, pero finalmente reconoce que se van a capacitar en género y demás, y me parece que es interesante esto que nos está pasando también. Y voy a ir cerrando con algunas cosas. Estas tapas, este día cambió, es una de las tantas cosas que cambió el periodismo en la Argentina. Y lo hizo la gente en las calles, ¿no? Y los hicieron nuestras antecesoras en un país que viene con una lucha de género y feminista de muchísimos años, el único país en el mundo que tiene encuentros nacionales de mujeres, que tiene una campaña por la legalización del aborto, que tiene medios feministas reconocidos, periodismo feminista reconocido. Todo eso eclosionó con un montón de compañeras que son muy conocidas gracias a sus trabajos periodísticos y a las redes sociales, y el Ni Una Menos nos cambió para siempre. Ahora hay que sostener esos cambios. Y otra cosa que es muy importante es cuando una persona famosa, en este caso Thelma Fardín, decide, porque las víctimas tienen que decidir cuándo y en qué momento van a hablar de las violencias que sufrieron, lo hace en lo que llamaríamos en periodismo de una manera perfecta, porque ya había hecho la denuncia, tiene una abogada feminista, hizo una conferencia de prensa acompañada por toda una red de compañeras y de amigas. Es decir, estaba todo bien. Cuando yo llego a la redacción y digo, voy a publicar esto, ningún jefe me lo cuestiona, porque está todo bien, que es otra cosa que necesitamos en periodismo. Y además necesitamos cuidar a la víctima. Necesitamos saber que tiene abogada, necesitamos saber que tiene red, necesitamos que sepa el impacto que va a tener, que se exponga a un medio de comunicación. O sea, cuando digo repensar la profesión, en esto, más que nunca. Si es un notón tener a una víctima que te va a contar cosas tremendas y que se va a llorar en cámara y demás. Ahora, no es lo que tenemos que hacer, sobre todo si estás sola, porque la ponemos en peligro. Y hubo casos de mujeres que víctimas o en situación de violencia, que han aparecido en la televisión y que después las mataron. Ha habido casos. Entonces, resumen, en los medios, para tener un periodismo de género, más allá de las capacitaciones, por supuesto, necesitamos pautas claras, escritas, que estén claras, para quien está de acuerdo y quien no está de acuerdo con esto. Tiene que haber decálogos, guías, manuales, protocolos, como quiera llamarlo el medio, pero tienen que ser una construcción colectiva. Los equipos de trabajo se tienen que apropiar de estas pautas consensuadas en este mundo que está en constante transformación, sobre todo en los procesos igualitarios. Y sí cerrar con el tema de violencia de género, que también es un tema en sí, pero que no quiero dejar de mencionar. Esta es una frase de Eva Giberti, que es hablando de las feministas históricas, sigue trabajando además, y ella dice que en Argentina los hechos violentos contra las mujeres construyen historia. Y me faltan muchas más fotos para poner en esta placa. Las mujeres mueren en Argentina, tenemos altos índices de femicidio y seguimos construyendo historia. Aparece la ley Micaela, estamos acá
en el marco de una capacitación que se llama Ley Micaela, porque una jovencita fue víctima de un femicida que además estaba suelto porque la justicia decidió que esté suelto. Estas cosas a mí me parece muy importante que recordemos. Entonces, sin duda, el femicidio de Alicia Muñiz por parte de Carlos Monzón fue un antes y después en el periodismo argentino. Lo de Nora Dalmazo también, la cobertura. El femicida Tablado fue muy impactante porque empezamos con el tema de que también había violencia de género y femicidio en adolescentes. Estoy hablando de cosas que nos interpelaron como periodistas, ¿no? Los femicidios por fuego, empezando por Wanda Tadei, los femicidios con fuego, fue un momento muy difícil para el periodismo y sobre todo para quienes hacemos este periodismo, de pensar qué hacíamos con esas coberturas. El tema de la violencia mediática, que es tan difícil a veces de ver. Traje una que es muy de las más famosas, que le dedicó noticia a Cristina Kirchner, ¿no? Simulando ser una mujer golpeada, ese fue como el sumum. Y después, en nuestro país, el primero que incluye el travesticidio, ¿no? Como figura legal, si bien ahora está cuestionada, pero bueno, es como un súper repaso de algunas de las cosas que nos han pasado y nos han impactado en el periodismo. Y el mensaje final para mí es que como todavía este diario, esto es del año pasado, todavía usa crimen pasional, los crímenes pasionales no existen, existen los femicidios. No existe el crimen pasional, la pasión es otra cosa, totalmente distinta, y está buenísima la pasión. Entonces, como todavía existen los crímenes pasionales, tenemos que insistir en que tenemos que hablar de femicidio, tenemos que ver qué está pasando con los hijos que han quedado huérfanas por culpa de los femicidas. Tenemos que nombrar a los femicidas. Este es un proyecto, yo hice la nota hace poco, interesantísimo, de fotoperiodistas. Tenemos que nombrar a los femicidas. Dejemos de esconder a los femicidas condenados. Y tenemos que dar buenas noticias, tenemos que mostrar que hay mujeres que también salen de la situación de violencia, que se empoderan, que generan sus proyectos, que trabajan en ONG, que buscan otra vida. Eso también es necesario que lo mostremos y que tengamos empatía. Bueno, y estos 4, igual yo se los dije a Sonia, son 4 libros, guías que son libres, que yo escribí para distintos organismos, y que los pueden ver online. Ahí está mi mail, las preguntas que quieran hacer, yo encantada, cuando después me contactan y me cuentan que hicieron proyectos y que pensaron en tal tema, me parece que es lo más lindo de estos encuentros. Y así que bueno, muchísimas gracias otra vez. No sé si ya volvió Sonia. Sí, muchas gracias, Sil. Acá te estoy escuchando muy atentamente. Acá estoy, espero poder seguir hasta el final. A ver si puedo retomar mi presentación, hablando de esto que decías recién, Silvina, de no nombrar a los femicidas, ¿no? Es curioso cómo, por ejemplo, el último femicidio, el femicidio de Silvia Saravia en el country, primero, bueno, se intentó decir que era un pacto suicida, distintas maneras de ir justificando, ¿no?, a los femicidas. Y además, la cobertura hablaba de Neus, que es el femicida, pero más bien como el empresario Neus. No, es el femicida Neus. Entonces, sí. ¿Cómo corrernos de esa lógica, ¿no? Porque siempre sabemos que cuando hay plata, cuando hay poder, siempre se genera mucho morbo en torno a esas historias, pero es importante, y cómo ahí también salieron las amigas de Silvia Saravia, a marcar un poco su posición. Bueno, pasa mientras vos buscas tu publicación, sí. Pasa así, hay como distintas características. Uno es esto que explicás. Pero también hay como una protección al femicida, así sea una persona de bajos recursos económicos. Yo me acuerdo estar con un fotógrafo de Telam corriendo alrededor de un juzgado para lograr sacarle una foto al femicida condenado, ¿no? Hay como una protección social también al femicida, o si no es Dios como Barreda. Entonces, sí. Si no pensamos en esto y no cambiamos estas lógicas, es este granito de arena que podemos aportar desde la comunicación, porque la verdad que nos siguen matando, tenemos un problema grave. Sí, claro. Bueno, siga. Bueno, sí, vamos. Después charlamos.
Vamos a retomar un poquito, voy a ir rápido porque se nos hizo medio tarde. Quería contarles que desde la Defensoría hicimos una investigación muy interesante con adolescentes de escuelas secundarias. Primero hicimos unas capacitaciones en talleres y luego les dimos unas pautas para que analizaran publicidades. Ahí participaron en esas capacitaciones la organización ELA y también gente del Hospital Tornú, que acá tenemos a Sandra Bernabó por ahí, que la veo cursando, y así que hicimos un lindo trabajo, interesante, porque analizamos 2 revistas para adolescentes que hoy ya no son más, no están más en papel, pero algunas sí online, y las 2 revistas dominicales de Clarín y La Nación, que ustedes saben que en general históricamente en los medios, los diarios, se ha pensado el domingo con el diario para los hombres y la revista, que si bien es de información general, para las mujeres, ¿no? Entonces sacamos todas las publicidades de estas revistas donde aparecían personajes y les pedimos a los chicos y las chicas que las analizaran según un cuestionario que nosotras les dimos. Voy a pasar medio rápido, esto después también les va a quedar. Lo que encontramos en general es que, por ejemplo, los rubros más publicitados, pensemos quiénes son los públicos destinatarios, ¿no? Como les decía, información general, pero pensado como una revista femenina, por un lado, y después las revistas para adolescentes, que en general también son pensadas para las chicas o preadolescentes. Entonces, vemos que el 39% de los avisos son de indumentaria y accesorios, y luego seguido por ropa interior y cosméticos. Bueno, voy a pasar medio rápido. El género en general, hoy les decía que las mujeres aparecemos mucho en las publicidades, así que en estas vemos la diferencia. El 74% son personajes femeninos en las publicidades. Y esto se acentúa en las revistas para adolescentes. Lo que vamos a ver a lo largo del estudio es que todas las características que en general podemos decir que son negativas, se acentúan en las revistas para adolescentes, lo que por supuesto tiene consecuencias gravísimas por todo lo que ya dijo Silvina, que podemos reproducir acá y también seguir conversando un poco más. Hablando de interseccionalidad, ¿no? También vemos la clase. ¿De qué clase social? Les preguntamos a los chicos que identificaran, ¿no? Que vieran, bueno, ¿de qué clase social te parece que son los personajes? Bueno, en general son clase media y alta. No existe, miren, 0% de alguien que pueden considerar que fuera de esa clase, ¿no? En cuanto a la edad, llama la atención, prevalecen adolescentes y adultos, llama la atención la poca participación de adultos mayores como personajes, que tiene que ver con lo que un poco yo decía al principio y también lo decía Silvina, ¿no? Como esta edad, sobre todo para las mujeres, parece que desaparecemos, ¿no? Cumplimos 40, 50, 60, nos convertimos en calabaza y desaparecemos del mapa. Bueno, ¿qué más? El aspecto físico, ¿qué encontramos? En general, el cabello, el pelo de los personajes es castaño o rubio, ¿sí? Castaño rubio. Y lo que vemos cuando se analiza puntualmente a todos los cabellos rubios, todos los personajes de los cabellos rubios, es que en las 2 revistas predominan los personajes femeninos con este color de pelo. Lo mismo pasa con la piel, la etnia, ¿no? Lo que nos dice el color de piel tiene que ver con nuestra etnia. Vemos que el 85% son personajes de piel blanca. Probablemente todo esto no nos sorprenda, porque es algo que percibimos, pero al hacer un análisis sistematizado, lo vemos justificado y nos impacta
porque hay una sistematicidad en este tipo de comunicación, ¿no? Bueno, también se acentúan, ¿no? Hay un solo personaje de piel negra que está en las revistas de interés general. La contextura física, el tema de la delgadez, el tema de cómo son esos cuerpos bellos que se supone que debemos tener las mujeres, ¿no? Son, como venimos viendo, rubios, flacos, o muy flacos incluso. Miren, el 73,6% eran personajes flacos o muy flacos. A ver. Y al comparar los dos tipos de revistas, vemos que el 69% de los personajes delgados aparece en las revistas para adolescentes, ¿no? Se acentúan más flacas en las revistas para adolescentes. Y en general, miren, los muy delgados son el 100% femeninos. Si lo pensamos, lo analizamos por género, los personajes muy delgados son el 100% son femeninos y los delgados son un 83% personajes femeninos. También preguntamos qué les parece, cuál es la ocupación, predominan la ocupación de modelos, en un 87% de los personajes son modelos y son femeninos, más en las revistas para adolescentes. Nos llamó la atención que los personajes, una de las actividades que aparecía como para que pudieran marcar es deportistas, son principalmente personajes de género masculino. Incluso en las revistas de interés general, el 100% de los personajes deportistas son masculinos. Mientras que el 64% de los personajes principales con alguna responsabilidad parental, preguntamos si eran madres o padres, son femeninos. Otra vez, ¿no? Como esto, hay como unas variables que se van repitiendo en los distintos estudios. Y en las actitudes, también preguntamos qué actitud tienen los personajes. Vemos que hay algunas que acentúan los estereotipos femeninos. Por ejemplo, el 100% de las actitudes ingenuas y obsesivas están atribuidas a personajes femeninos, mientras que la única actitud de agresividad es la detenta un personaje masculino. Se encontramos mucha vigencia de estereotipos de género, y algunas actitudes que intentan romper con los estereotipos, como el tema del que las chicas y mujeres también aparecieron en un porcentaje importante como autónomas e independientes, o activas y dominantes. Pero en conclusión, esta imagen es bastante impactante. El modelo de mujer, de niña, adolescente que nos venden esas revistas, consumidas, como decíamos antes, por niñas, adolescentes y mujeres, es muy de manual, ¿no? Jóvenes, adultas, heterosexuales, de clase alta, media, rubias, castañas, de piel muy blanca, delgadas y muy delgadas. Lo que nos lleva a preguntarnos qué pasa cuando una mujer, una niña, un adolescente no encaja dentro de ese tipo de feminidad que se promueve, ¿no? Yo siempre pienso que tenemos que ver a los medios o tenemos que ver a los medios o algún tipo de discurso mediático, las publicidades, los noticieros, por ejemplo, como una continuidad, un discurso en sí mismo. Entonces, porque tal vez a veces algunas empresas o agencias se defienden diciendo que, bueno, no intentan representar con eso a todas las mujeres, sino que, bueno, es una
campaña puntual que eligieron ese tipo de personajes, pero cuando vemos que en realidad esto es un continuado que sucede en todas las campañas, o en gran parte de todas las campañas de publicidad, entonces es que ese es el discurso de base que sostiene lo que conocemos ya como una violencia simbólica, ¿no? Que es la construcción, el sostén de nuestra sociedad como la conocemos hoy, donde las mujeres y los varones tienen claramente lugares todavía muy distintos en relación al poder, ¿no? Esto se viene planteando en los medios de comunicación, por lo menos este es un hito importante que me parecía importante que se lleven, desde la plataforma de acción de Beijing del año 95. Ahí saben que fue la Conferencia Internacional de las Mujeres, y se habló por primera vez de la importancia de los medios para remover los estereotipos de género y alcanzar la igualdad. A partir de allí surgieron compromisos para gobiernos, para empresas, etcétera, etcétera. Sin embargo, si bien ha habido cambios, como señaló Silvina, o algunos que marqué yo, todavía tenemos mucho que cambiar. En nuestro país tenemos la ley de medios que incorpora, muy importante esta normativa porque nos da herramientas a quienes trabajamos en estos temas de dónde agarrarnos, ¿no? Que incorpora la perspectiva de género. Y también, como no mencionar, a la ley 26485, que ya hemos visto en distintas clases, pero como saben, define esta ley los tipos y modalidades de violencia, y tenemos a la violencia simbólica y a la violencia mediática como tipos y modales específicos a los que nos podemos referir cuando hablamos o analizamos los medios de comunicación, sean las publicidades, las noticias, etc. Esta es la definición de violencia mediática de esta ley. Si la leemos en profundidad, la verdad que no queda nada, no queda en pie ningún medio, me parece, ¿no? Pero bueno, es un marco con el que podemos, digo, es un marco, es una base o es un aspiracional, ¿no? Hacia lograr cambiar todo esto es que estamos yendo. Me gusta siempre esta definición de Pierre Bourdieu, que habló también de la violencia simbólica, porque muchas veces se dice que la comunicación es algo superficial, o que es algo que no es urgente, o no es concreto, o no. Y lo que él dice es que la comunicación y la violencia simbólica realmente tiene consecuencias sobre nuestros cuerpos y sobre las cosas. Es lo mismo lo que también decía Silvina de cómo construimos la mirada con nuestras palabras, ¿no? Realmente es importante que veamos a la comunicación como un aspecto importante de si queremos realmente cambiar la sociedad, porque eso muchas veces se ve como, bueno, esto no es tan importante porque se están muriendo, están matando a las mujeres. Bueno, también cómo contamos o no contamos, o qué decimos o qué no decimos, también es importante, ¿no? Y me gusta esta frase de Teresa Meana Suárez, que hablando del lenguaje, es una experta en el tema del lenguaje no sexista, y esta frase me parece muy, muy, muy buena, ¿no? Esta idea de cómo esta violencia simbólica del patriarcado está sostenida ladrillito a ladrillito por el lenguaje que usamos. Bueno, yo voy a terminar acá, solo les voy a hacer esta presentación para darles, digo, se hicieron, como dijo Silvina, muchos protocolos, manuales, documentos con buenas prácticas para trabajar en temas de medios y de publicidad en particular. Yo coordiné en el 2018 y se los dejo como bibliografía.
Quedó congelado otra vez, Sonia. Bueno, yo tomo la posta si quieren hasta que vuelva Sonia, que me interrumpa. A ver si logro contestar alguna de las cosas que ustedes pusieron aquí. Ahí están todas las presentaciones. Sí, todos los materiales, los dos Power y bibliografía complementaria, todos se lo van a dejar en la plataforma que ustedes suelen usar. Gracias por todas las cosas lindas que nos dijeron, creo que compartieron ahí el mail, sí, yo encantada de contestarle los mails. ¿Sonia volvió o no? No. No, no, no. Ok. Y no sé si hay preguntas específicas, eso es lo que estoy, porque han escrito mucho, me encanta, me parece muy bien, me parece buenísimo. No sé si vos me querés ayudar a buscar. Sí, ahí estoy entrando a buscar las preguntas. Dale. Bueno, Jessica dice, cuando la que comete el asesinato es una mujer, su cara y su cuerpo y sus conductas salen en todos los medios. Bueno, sí, el caso Nair es Galarza, es el más famoso, ¿no? Nair estornuda y salen notas, ¿no? Y yo entiendo que los medios, la lógica de los medios, ojo, ¿eh? Ahora, si estornudara cada femicidio en este país, hiciéramos nota, ¿no? Otra sería la historia. Se va a compartir el material, dice, los productos de Cris Morena reproducen estereotipos de género. Sí, me parece, yo la verdad que no le he seguido el último tiempo a sus productos, pero yo no sé si ha ayornado. Hay muchas, así como hablas de lo malo, hay muchos que se empiezan a ayornar y ya sea por convicción o por una cuestión comercial y se adecuan, mejor dicho, a estos nuevos medios de los que venimos hablando, ¿no? La violencia psicológica, hablan de la violencia psicológica, es la que más impacta en general en las mujeres, es la que no se ve y es con la que conviven toda la vida, el golpe se ve, la violencia psicológica, bueno, hay profesionales creo aquí en la sala de psicología que lo saben mejor que yo. Los medios de comunicación deben elaborar y transmitir información comprometida con la violencia, sí, por supuesto, obviamente, es Ahí parte de está. la responsabilidad de los medios. Acá estoy. No sé, hoy es... Salí al toro, yo te salvo al toro. No, bueno, ya con eso terminaba. Les dejo después los materiales y nada, sí, a ver si tenemos unos minutitos para preguntas. ¿Vos leíste alguna, Silvina? Estaba Acá, tratando de rescatar algunas, acá dice, sí. ¿dónde se denuncia el sexismo? Bueno, tenemos el sexismo en los medios de comunicación, ¿no? Una de las preguntas, no sé si ya la hiciste. Tenemos la Defensoría del Público, que ahora está reactivada con la asunción de Miriam Lewin, y es un organismo que trabaja cuestiones de, no solo de género, es mucho más amplia, pero también podemos denunciar estos temas en la Defensoría del Público, en radio y televisión. ¿Sí? Radio y televisión. Primero, lo que decía Sonia, la violencia mediática que está en nuestra ley de protección integral a las mujeres, la ley no es sancionatoria. No. Y bueno, y yo estoy de acuerdo con eso, digo. Y estoy muy de acuerdo en el trabajo que hizo en su momento la primera defensora del público, Cintia Taviano, y la línea que sigue ahora Miriam Lewin. Yo creo mucho en la pedagogía, ¿no? Por ahí es más lento, por ahí es más engorroso, pero creo mucho en la pedagogía, mucho más que en la sanción. Entonces, este trabajo de que la gente pueda hacer una denuncia porque le parece inadecuado un tratamiento mediático, por ejemplo, y entonces los equipos de la Defensoría llaman al medio, llaman a la producción, llaman a la conductora, hablan y demás. Hay algunos que no van a cambiar nunca más, y está demostrado. O sea, hay conductores de televisión que no van a cambiar nunca, y que incluso han ido a la justicia, y la justicia les ha obligado a hacer probation, y que hagan micros de género en sus radios. No sirve. No sirve. Yo creo que lo mejor es y digo, convivimos en un país, en una sociedad en donde también tiene su público esa gente. Ahora, es antiderecho, no es lo que corresponde, no es el rol que tenemos que cumplir de los medios de comunicación, mucho menos de los medios públicos, que es el medio donde yo trabajo. Digo, no siempre la sanción está bien, tendría que ser un caso extremo, y en el caso de los medios es muy difícil, o antes, cuando se les sacaba plata, pagaban sin problema con publicidad, por ejemplo, y seguían haciendo lo de siempre. Sí, yo comparto esa visión.
Acá alguien pregunta, Silvina te pregunta, cuando te referís a editorial, ¿a qué te referís? No, tal vez dice, no entiende si es la tapa del diario, la nota central, ¿qué es la editorial? No, la editorial en los medios se llama así editorial, por ahí no todos los medios la conservan, La Nación, como es un diario muy antiguo, la conserva, es la que fija la postura del medio. O sea, es una nota que dice, este medio cree en esto, esta es la línea editorial de un medio y está escrita esa editorial como una nota de opinión, digamos, ¿no? Que no está firmada, porque, o algunos medios lo firman, pero en general no está firmada, porque eso es lo que el medio opina sobre ese tema. Por eso es tan importante, fija la política del medio sobre un determinado tema. Bueno, acá alguien pregunta si el hecho de que los medios masivamente publiquen, hablen de los femicidios o de situaciones de violencia, si esto hace que aumenten los casos. Si podemos explicar esta cuestión. Bueno, yo contesto algo, vos después contesta Silvina. Los femicidios, en primer lugar, que se visibilice este tipo de violencia siempre es importante, y es importante el rol de los medios, porque imagínense que hasta hace muy poco, o sea, hasta el 2015, no teníamos un registro oficial de los femicidios, por ejemplo. Los hacía la Casa del Encuentro. Después, ahora tenemos un registro oficial, ¿no? Pero que aparezcan los femicidios, es importante que aparezcan con un tratamiento adecuado, que algo adelantó Silvina. Eso es muy importante también. La verdad que no está comprobado que aumenten los casos. Sí, lo que pasa es que se ven más, ¿no? Tal vez lo que creo es que lo que puede pasar cuando se repite un femicidio, otro femicidio, es lo que alguien llamó efecto narcotizante, ¿no? Bueno, hay tanto que ya ni lo escuchás o te da lo mismo porque ya está, así, está bien, está naturalizado. Pero creo personalmente que está bien que sigamos informando de manera con perspectiva de género, por supuesto, y de derechos. No sé, Silvina. No, bueno, coincido en todo. Para mí es un tema que lo estoy pensando hace mucho tiempo, sobre todo ahora con mi rol de editora de género. A mí me parece que hay un efecto narcotizante, que esto de que ha sido maravilloso y necesario el trabajo de la Casa del Encuentro, después se sumó Mumalá, después se sumó el Observatorio, ahora que sí nos ven, esa cantidad de números ayuda a visibilizar, pero no estamos ayudando, o sea, se diluye, vos lo dijiste bien, es como algo narcotizante. Y a mí me lleva mucha cabeza pensar de qué otra manera podemos hablar de los femicidios, ¿no? Hay que hablar, hay que hablar. Eso lo analizamos mucho cuando empezaron los femicidios con fuego. No hay que caer a la trampa del violento de callarnos y de que no hablemos. El tema es cómo lo hacemos. O sea, si yo hago una nota que es un instructivo de cómo quemar mujeres, por supuesto que eso no aporta nada, al contrario. Tengo que pensar, y para eso es el buen periodismo, de qué otra manera hablo de los femicidios. Y un poco lo estamos buscando, digo, ahí yo le traje un par de ejemplos, o sea, hablemos de femicidio, bueno, hablemos de los femicidas, busquemos proyectos que están visibilizando a los femicidas, por ejemplo. Ahora hay un par de notas que están en producción en la agencia también que están relacionadas con mostrar más a los femicidas. Me parece que le tenemos que encontrar la vuelta. Por supuesto que no es responsabilidad solo del periodismo que haya femicidios, pero tenemos que aportar nuestro granito de arena para colaborar en una situación que es gravísima. Es gravísima. Si en este país se matara un futbolista por día, no sé qué pasaría. No te dura un gobierno ni un mes. ¿Entendés? Tenemos un presidente y una presidenta cada mes, si eso pasara. Ahora se mata una mujer por día y lo tenemos normalizado. Nos debemos un debate social importante y también desde el periodismo, ¿no?